estructura repetitiva, ya vimos la estructura condicional que fueron los if, incluido el switch. Vamos a comenzar antes de ver lo de la estructura iterativa o repetitiva, un repaso de las condiciones. Les dejé de tarea o de actividad que hicieran uno basado en temperatura, se recuerdan, para validar rangos. Vamos a hacer algo parecido, pero un poco más extenso, para validar como un tipo de fechas, y de acuerdo a la fecha, pues corresponde como un signo zodiacal. Entonces vamos a consultar ahí un poco la Wikipedia para ver los rangos de valores, más o menos. Cada mes creo que abarca 2 signos y tiene su respectivo rango, ¿no? Entonces, si quieren crear un proyecto nuevo, pónganle, yo le voy a poner la estructura repetitiva, se le voy a poner y ahí vamos a crear ese código de repaso de las condiciones para pasar a las otras estructuras, ¿no? Pone repetitiva. El archivo que vamos a crear va a ser zodiaco.c y le van colocando como la plantilla que siempre utilizamos, que es la para tener un código en C funcional. Entonces las entradas de ese pues programa que nos diga nuestro signo zodiacal, pues va a tenerlos el día y el mes. No vamos a validar que exactamente sea un día válido, es decir, por ejemplo, si escriben que es el del mes de febrero y el día 30 que no existe en el calendario, no nos vamos a preocupar por eso, ¿no? Vamos a suponer que el usuario es sumamente inteligente y siempre va a colocar su fecha de cumpleaños válida, no va a meter datos inválidos. Voy a buscar rápido en la Wikipedia, que es donde comúnmente aparece como información tradicional. De hecho hay diferentes, creo que zodiacos, caballeros del zodiaco, el asesino del zodiaco y todo eso, ¿no? El zodiaco que tiene 12. Y a ver si vienen aquí las fechas, nada más como para basarnos en esa parte, ¿no? En esos rangos de días. Zodiaco, fechas, le voy a poner. Si viene como más, ahí está como la tabla, ¿no? Dice que el primero es Aries y va del 21 de marzo al 20 de abril. Entonces casi la gran mayoría o los principios empiezan el 21 del mes, ya acá empieza a cambiar. Entonces vamos a empezar a validar cada uno de esos rangos, cada uno de la duración la vamos a validar. Pero si ven este 21 de marzo al 20 de abril, en abril también está Tauro. ¿Okay? Entonces hay que validar por mes y de acuerdo al mes en el rango pues le va a tocar un signo u otro. ¿Okay? Entonces por ejemplo en abril, si eres hasta del 1 de abril hasta el 20 de abril, te va a tocar Aries. Ya después del 21 de abril en adelante ya eres Tauro. Entonces ahí vamos a hacer la división. Vamos a tener condiciones anidadas. ¿Okay? Entonces vamos a validar el mes y dentro del mes vamos a tener dos condiciones. Si es antes del 21 o mayor del 21 para decidir qué signo es. ¿Okay? Entonces va a estar un poco largo el código. ¿Vamos? Dudas con lo que vamos a hacer. Entonces vamos a definir nuestras entradas, que es el mes y el día. Entonces el mes va a ser del 1 al 12, el 1 es enero y 12 es diciembre. ¿Okay? Los días pues son del 1 al 31 más o menos, ¿no? El máximo. Entonces vamos a pedirle el mes y después le pedimos el día.
Entonces con un printf vamos a capturar el mes y lo escaneamos, ¿no? Guardamos el mes. Luego le pedimos el día. Damos el día. Le podemos poner un título. Zodiaco. Con un puts que no necesita punto y coma. Vamos a comenzar con el primer signo que comienza ahí, que es el de Aries, como para seguir ese mismo orden de la tabla. Pues ya teniendo día y mes, dice que Aries va del 21 de marzo al 20 de abril. Entonces marzo es el mes 3. ¿Okay? Entonces si el mes es igual a 3, quiere decir que estamos en marzo. Y si estamos en marzo, va a haber dos signos. El primero es que si el día es mayor o igual que 21 y el día es menor o igual que, debo poner 31. Supongamos que todos los meses tienen 31 días o al menos más, no lo sé. ¿Okay? Si cae dentro de ese rango, vamos a imprimir la palabra Aries, ¿no? Hasta ahorita este va a quedar con un solo if, porque al final yo creo va a estar el último, o está el último zodiaco, creo que va a ser, no sé si sea Piscis, que también abarca más. Entonces nos vamos a regresar y la vamos a completar. Mi idea es seguir la tabla, ¿no? Entonces, si me regreso acá, dice que Aries es del 21 de marzo al 20 de abril. Entonces, abril ya es otro mes, es otra condición. Entonces, con un else if de nuestro if principal. ¿Okay? Entonces, un else if, si el mes es igual a 4, o sea, si es abril, vamos a validar con rangos igual. Si el día es mayor o igual a 1 y el día es menor o igual a 21, aún sigue siendo Aries. Dudas hasta aquí. Entonces, el mes 4, que es abril, también abarca Tauro. Si me regreso acá a la tabla, Tauro dice que va del 21 de abril al 20 de mayo. De hecho, Aries llega hasta el 20, no hasta el 21. Entonces, es menor o igual a 20. Si seguimos los datos de la tabla. El otro caso es cuando el día es mayor o igual a 21 y el día es menor o igual al 31. En ese caso, estando en abril, ya después del 21, ya vamos a imprimir que está. Entonces, en un mes, ahí ya tenemos los dos, tanto Aries como Tauro.
El mes 5 es mayo. Si me regreso a la tabla, vamos a ver que en mayo, hasta el 20 de mayo, todavía es Tauro. Y después del 20, o sea, es decir, del 21 en adelante en mayo, ya cambia el signo, que es Géminis. Entonces, el if, validar el mes. Si el mes es mayo, obviamente hay también dos. Entonces, lo que podemos hacer es copiarnos la condición que ya tenemos arriba y nada más la modificamos con los rangos de valores. Lo voy a copiar y la voy a meter dentro del mes 5. Entonces, en mayo, del día 1 hasta el día 20, aún sigue siendo Tauro, y después del día 20, es decir, del 21 en adelante, ya cambia a Géminis. El día 6, el mes 6 es junio, y según la tabla, que todavía abarcaría Géminis, Géminis abarca hasta el 20 de junio. Y del 20 de junio en adelante cambia a Cáncer. Entonces validamos el mes 6, el if, para el mes 6. Y voy a pegar las mismas condiciones o el par de condiciones que pegamos para validar los días. Si el día es mayor que 1 y menor o igual que 20, aún sigue siendo Géminis. En junio cambia el día después del 21, cambia a, que era Cáncer, ¿no? Cáncer con acento nada, igual en Géminis lleva acento. Cáncer abarca, porque vamos a cambiar de mes, vamos a cambiar a julio, que es el mes 7. Cáncer llega hasta el 22 de julio. ¿Okay? Entonces validemos el if. Si el mes es igual a 7, voy a validar. Quedamos que hasta el 22 aún sigue siendo Géminis. Menor que 22 y mayor que o igual a 23. Sí, es Cáncer. Cáncer sigue Leo. Mes 7, que es el día, el mes junio. Julio. El mes 8 es agosto. Y para Leo abarca hasta el 23 de agosto. Y de ahí cambia a Virgo. Entonces, validemos para el mes 8, que es agosto. Entonces, del día 1 al día 23, déjenme verificar si es 23 de agosto, sigue siendo Leo. Y después del 23, que ya sería del 24 hasta el 31, cambia el signo a Virgo.
Mes 9, que es en el que estamos, que es septiembre. Todavía Virgo lleva varios días. Voy a ver hasta qué rango llega Virgo. Dice que hasta el 22 de septiembre. Ya no es el 23. Entonces, el mes 11, el mes 9, perdón, que es septiembre, hasta el día 22, aún sigue siendo Virgo. Y después del 22, es decir, del 23 en adelante, cambia a Libra. Virgo, Libra. Libra, que ya también ocupa octubre, que es el mes 10. Libra es hasta el 23 de octubre. Entonces, validemos el mes 10. Entonces, Libra abarca del día 1 de octubre hasta el 23 de octubre. Después del 23, es decir, del 24 en adelante, cambia a Escorpio. Mes 10, que es octubre, sigue el mes 11, noviembre. Escorpio debe de llegar hasta 22 de noviembre. Entonces validemos el mes 11, que es noviembre. Hasta el 22 aún sigue siendo Escorpio. Y después del 22, es decir, del 23 en adelante hasta el 31, cambia a Sagitario. El último mes del año, que es el mes 12, Sagitario debe de llegar hasta el 21 de diciembre. Entonces, else if, para validar el mes 12, llega hasta el 21. Del 1 al 21 de diciembre aún es Sagitario. Y del 22 hasta el último día cambia a Capricornio. Capricornio abarca enero hasta el 20 de enero. Entonces enero es el mes 1. Y del 1 al 20 es Capricornio. Y del 21 en adelante, lo que es Acuario. Queda el último mes por validar, que es febrero. Entonces,
Entonces, si el mes es el 2, que es febrero, todavía abarcaría Acuario y Acuario llega hasta el 19 de febrero. Entonces, del 1 al 19 de febrero es Acuario. Del 20, aquí si estamos en febrero, pongámosles que tiene 28 días, no tiene 31, cambia a Piscis. Y Piscis abarca todavía hasta marzo, hasta el 20 de marzo, que es el mes 3, que fue con el primer mes que comenzamos. Entonces me voy a regresar hasta la primera condición para agregar el rango de Piscis, ¿no? Es el mes 3, está ahí. Entonces, if si el día es mayor o igual a 1 y el día es menor o igual a 20, vamos a imprimir que es Piscis. Y aquí tenemos un if, le voy a poner que sea un else if, para que abarque el otro rango para Aries, ¿no? La dislexia. Put S. Si ya está, pruébenlo. Yo lo voy a compilar a ver si no tengo un error ahí, que me falta un punto y coma o algo. Si hay un error o duda, me dicen. Este es mi cumpleaños es el mes 1, que es enero, y soy del día 15. Según yo soy Capricornio. Esta, ¿no? Voy a correrlo otra vez. La fecha de hoy es 14. Creo que todavía es Virgo, según los rangos. Entonces el mes es 9 y el día es 14. Debería imprimir 20.
dudas con estas condiciones anidadas. Creo que es el código más largo que hemos hecho y que es un poco muy repetitivo, ¿no? ¿Cuántas líneas son? Son más de 100 líneas. Un buen. Entonces vamos creando otro archivo que se llame, le voy a poner repetitiva. .c. Y vamos a empezar con otras estructuras de control que nos van a permitir repetir el código n cantidad de veces. Vamos creando nuestra plantilla para probar esta primera estructura repetitiva que se llama while, que es mientras se cumpla una condición se va a seguir repitiendo el código. Okay, entonces el while lleva a la siguiente estructura. Mientras, entre los paréntesis, mientras se cumpla algo, si recuerdan las condiciones, dentro de los paréntesis es mientras fuese verdadera esa condición, entran al if, ¿no? Lo mismo pasa con el while. Tiene una condición mientras sea algo, va a ser algo ese while. Les había comentado la clase pasada que el 1 representa el verdadero y el 0 representa el falso. Es decir, mientras sea verdadero, aquí yo estoy forzando el que el while siempre sea verdadero, voy a hacer algo. ¿Qué voy a hacer? Voy a imprimir la palabra hola. Entonces, si corremos ese código se va a ciclar, se le conoce que se queda ciclado. No hay manera de salir del ciclo porque siempre es verdadero, siempre está en 1. Lo voy a correr para que vean qué es lo que pasa. Y pues se va a quedar imprimiendo siempre el hola, ¿no? Zodíaco es repetitiva. Entonces ahí se queda iterando y siempre está imprimiendo esa palabra de hola. ¿Cómo puedo yo cancelar desde la terminal? Terminar el programa con control C, tronamos el programa, se termina la ejecución del programa. O cerrar la ventana, es la otra manera de terminar la ejecución de ese ciclo infinito que tenemos ahí, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar ese ciclo para contar o ir contando cada vez que va entrando o que va iterando, que va entrando al while. Para eso vamos a crear un contador. Un contador que le voy a poner cont, el nombre de la variable, que va a comenzar en 0. Y yo quiero que ese contador cada vez que entra al while o al ciclo, incremente en 1 y lo imprima. Entonces voy a imprimir lo que vale el contador. Entonces voy a imprimir un entero, una coma y un espacio para que no me salga todo junto, para que observen qué es lo que va a pasar. Entonces, si lo corremos mentalmente, hacemos la corrida de escritorio, la primera vez que va a entrar, contador vale 0. Entonces lo que vamos a ver es 0, y un espacio. Después de que regrese, o antes de que regrese a hacer el ciclo, quiero que contador sea igual a lo que vale actualmente más 1. Es decir, le voy a subir un valor, un entero, un 1. Entonces al regresar, a entrar otra vez al ciclo infinito que tenemos aquí, nos va a imprimir el valor de contador, que en este caso es 1. 1, la coma y un espacio. Lo va a incrementar a 2 y así se la va a llevar. Incrementando el 1 y imprimiendo. Hasta que pues, le demos cancelar. Entonces, si lo corro de nuevo, más bien lo compilo, me faltó la F, print F. Vamos a ver
que nos está imprimiendo el valor actual del contador, ¿no? Y la única manera de terminar el ciclo es con control C, ¿no? Y ahí podemos ver todo lo que hizo el printf. Cada uno de esos valores que empezó desde cero, de hecho a lo mejor no lo vamos a alcanzar a ver porque la terminal tiene como un buffer, un límite de datos. No, no va a alcanzar a llegar, ya estamos en 93,000. Y este llegó hasta 151,288. Pruébenlo, prueben ese ciclo. Y ahorita en el while le ponemos que nos imprima hasta cierto valor, es decir, hasta un rango. Quiero que me imprimas hasta el 100, entonces hay que meter dentro del while una condición para que se pare en ese momento. Ya no siga iterando. Si no queremos ese ciclo infinito, lo que vamos a hacer es dentro de ahí poner una condición de validación. Es decir, mientras el contador sea menor que 100, se va repitiendo. Entonces, contador al inicio, en la primera corrida, cuando entra el programa, contador es 0. Se cumple la condición de que 0 es menor que 100, entonces se imprime el 0 y se incrementa el contador a 1. Entonces vamos a ir viendo hasta que llegue el contador a 100. Cuando el contador incrementa a 100, ya no se cumple la condición y ya no entra el while, y lo que hace es terminar el programa. Entonces vamos a ver los valores impresos en la terminal del 0 al 99. Del 0, por acá está el 99, que es el último valor al que llegó. Si queremos que llegue al 0, pues hay que ponerle que sea menor o igual al 100 para que cuando sea 100 también entre y nos imprima al 100. Hay una manera de romper el ciclo internamente dentro del while o dentro de las iteraciones. Por ejemplo, lo voy a dejar como estaba, que era un ciclo infinito que siempre se va a repetir, y dentro del while yo voy a romper ese ciclo. Entonces, con una condición voy a validar si contador ya vale 100. ¿Qué voy a hacer? Voy a romper el ciclo, y la palabra que es en C para romper un ciclo se llama break. Entonces, hasta que no se cumpla esa condición, no se va a ejecutar el break, y break lo que hace es terminar el ciclo. En el punto en el que está, se sale de ahí del ciclo
y en este caso pues termina la ejecución del programa. ¿Ok? Entonces si lo vuelvo yo a ejecutar, este va a llegar hasta 99, porque cuando se imprime el 99, se incrementa el 99 más 1, el contador es 100 y justo en ese momento se valida que es 100 y se termina el ciclo. Vamos con otro ejemplo para utilizar los ciclos. Voy a sacar, no, voy a ponerle nombre repetitivador, punto C. Y si recuerdan, vimos cómo crear un arreglo de caracteres, que era para guardar una cadena de caracteres, por así decirlo, nuestro nombre, que son caracteres y que son varios valores. Vamos a crear un arreglo de enteros, de valores numéricos. Entonces, ese arreglo de enteros le voy a poner que sea de tamaño 10 y lo voy a inicializar para crear como si fuera una fila en Excel. Vemos que podemos en cada celda colocar un valor. En este caso, en los arreglos es algo parecido. En cada posición podemos asignarle un valor. Ahí tenemos o estamos definiendo 10 posiciones disponibles. ¿Okay? Lo voy a dejar más pequeño para poderlo inicializar. Entonces, para inicializarlo, ponemos un igual y entre llaves le vamos a ir poniendo cada valor. Entonces, lo que voy a hacer es generar 5 valores y cada uno de esos se va a guardar en una posición del arreglo. Los arreglos comienzan en la posición 0, es decir, en la posición 0 del arreglo, que se llama enteros, va a estar guardado el 1 y consecutivamente en la posición 1 va a estar el 2 y así hasta el 5. El 5 estaría en la posición 4 porque comenzamos nuestros arreglos en la posición 0. ¿Okay? Entonces los ciclos o las estructuras repetitivas nos sirven para iterar o pasar por cada posición de ese arreglo. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir cada una de esas posiciones utilizando un while. Entonces el while va a ir como sacando cada uno de esos elementos. Y ahorita lo que vamos a hacer, después de verificar esto, probarlo, es llenar un arreglo donde guardemos calificaciones. Por ejemplo, un arreglo de 5, para guardar 5 calificaciones, las vamos guardando individualmente y al final hacemos el promedio de esas 5 calificaciones. ¿Okay? Entonces, en vez de crear 5 variables, creamos un arreglo de tamaño 5 para ir guardando ahí cada calificación, ¿no? Entonces, ya tenemos como nuestra fila con 5 posiciones. Vamos a imprimir cada una de ellas. Para eso necesitamos algo que se le conoce como, ya lo vimos, que es el contador, pero ese contador nos va a servir como índice para ir pasando por cada una de las posiciones, ¿no? Entonces voy a declarar un índice que va a comenzar en 0. ¿Por qué comienza en 0? Porque los arreglos comienzan en la posición 0. Va a ser mi posición inicial. Entonces, mientras voy a dejar ahorita la condición así vacía, pero ¿qué quiero que vaya haciendo? Que vaya imprimiendo un entero. Le voy a poner coma y un espacio para que no salga junto.
¿Y dónde está ese entero que quiero imprimir? Está en la posición índice. Entonces utilizamos enteros porque es plural, lo puse como si fueran varios. Para acceder a una posición es con los corchetes, como si quisiéramos acceder a una celda en una fila en Excel, ¿no? Entonces al inicio, en la primera vez que entra el while, índice vale 0, es decir, va a imprimir el elemento que está en la posición 0. ¿Cuál es el elemento? El entero, el valor de 1. ¿Qué necesitamos? Que pase el siguiente. Entonces este índice lo tenemos que incrementar en 1 para que pase el siguiente. El siguiente lo vaya imprimiendo. ¿Hasta cuánto veces queremos que lo imprima? Si lo dejamos infinito, pues esto se va a desbordar y ya no hay datos después de la posición 4. Entonces, mientras el índice sea menor a la posición máxima que tengo, que es 5, para que itere del 0 al 4, vamos a ir sacando cada uno de los elementos. Entonces, mientras índice sea menor a la cantidad de elementos que tengo, que es 5, quiero que se imprima el elemento que hay en ese índice. Una vez que lo hayas imprimido, índice lo vamos a incrementar. Va a ser índice más 1. Entonces va a pasar por la posición 0, por la posición 1, la 2, la 3 y la 4. En la posición 4, que es la última posición, está el 5. Cuando índice se imprime y lo incrementamos en 1, vale 5. 5 ya no es menor que 5, entonces ya no entra el ciclo y termina el programa. ¿Okay? Hasta ese topo, va a ser el límite, va a llegar. Entonces lo voy a correr nada más para que vean cómo obtenemos los datos de cada posición de la regla. Entonces este se llama repetitiva 2. Ya está, se imprime el 1, 2, 3, 4 y 5, que es lo que contiene cada posición del entero. Y para que vean que no es truco, cambien los valores, pongan valores más grandes, no sé, negativos, incluso hasta un 0. Lo vuelven a recompilar. Y ahí nos imprime el valor de cada posición del arreglo de enteros. Dudas, preguntas con arreglos y los ciclos. Para ahorita hacer ese como cálculo de promedio de 5 calificaciones o 3 calificaciones o el tamaño que le pongamos al arreglo. Entonces aquí ya hemos visto ya varias cosas. De las cosas nuevas, pues es el while, que es la estructura repetitiva. Todavía faltan ver otras estructuras repetitivas, pero con esto podemos trabajar varios programas. Y el contador. Los contadores es una variable normal que lo que hace es incrementarse cada vez que itera. ¿Sí? Posteriormente vamos a ver como los acumuladores, que también son como parecidos a los índices, a los contadores. Vamos creando el archivo, otro archivo en C, que se llame promedio. Promedio.c. Y vamos a crear un arreglo para almacenar 4 calificaciones. Le voy a poner al nombre del arreglo o de la fila que vamos a crear calificaciones.
Pues lo que vamos a hacer es pedirle al usuario una calificación para irla guardando en cada una de esas posiciones disponibles que tenemos, que son 4 en este caso. Entonces, necesitamos el índice. Lo voy a utilizar como i, que comúnmente así se utiliza ya en los lenguajes de programación, y que hace referencia a un índice o al index para recorrer cada una de las posiciones de un arreglo o de una lista de elementos. Entonces, sabemos que vamos a comenzar desde la posición 0 a recorrer el arreglo desde la primera posición, ¿no? Entonces, mientras esa i sea menor a 5, de hecho no es a 5, es hasta 4, porque 4 es la cantidad de elementos que tenemos. ¿Okay? Entonces va a llegar a 0, 1, 2 y en la posición 3. Entonces tenemos 4 posiciones válidas. Le vamos a pedir al usuario una calificación. Y vamos a leer esa calificación y la vamos a guardar en la posición i, que es la posición, en este caso si lo corremos la primera vez, la posición 0. Entonces, scanf, que vamos a capturar un entero. ¿Dónde lo vamos a guardar? En el arreglo de calificaciones, en la posición i. No se les olvide ponerle el lápiz. Entonces se va a repetir 4 veces, va a capturar 4 posiciones, las cuales van a estar entre la posición 0 y la posición 3. Ya fuera del while, vamos a hacer otro ciclo para ir sumando cada una de esos pues, valores, por así decirlo, esas calificaciones. Entonces, este while, ¿para qué nos va a servir? Para capturar datos. Se va a poner con comentarios, porque vamos a tener otro while. Capturar datos en el arreglo. Después, sumar cada calificación. Entonces, while, mientras sí sea menor que 4, que son las posiciones que tenemos, vamos a ir sacando cada una de las calificaciones. En este caso me falta una variable para ir guardando o acumulando cada posición o cada suma de la posición, que es una calificación. Entonces al inicio voy a declarar esa suma. Entonces una variable que se llame suma y que comience en 0, porque al inicio de la suma todavía no tenemos nada, la tenemos que inicializar en un valor, que en este caso sería el 0. Entonces sabemos que para calcular el promedio es sumar cada una de, en este caso, calificaciones. Ya sumadas las dividimos sobre la cantidad de calificaciones, que en este caso son 4 calificaciones. Entonces lo que vamos a hacer dentro del while es ir sumando. Entonces la suma va a ser igual a la suma que tengo actualmente, que en este caso la primera iteración es 0, más la calificación que está en la posición i, que es la posición 0.
Es decir, en la primera corrida saco el elemento de la posición 0 y lo sumo con mi acumulador. Mi acumulador en la primera iteración vale 0. Pongamos que hay un 90. 90 más 0, la suma es 90. En la segunda iteración, suma ya tiene un valor, pero tengo que sacar el siguiente elemento, que es el de la posición 1. Pongamos que es 60. Entonces mi suma anterior, que es 90 más 60, pues ya tengo 150. Entonces la suma va acumulando los valores que le voy sumando. ¿Okay? Entonces, después de sumar, voy a incrementar el índice en 1 para en la siguiente iteración sacar el siguiente elemento de la regla. Al final del while voy a tener la suma de todo el arreglo, es decir, de todas las calificaciones. Pero aquí hay algo interesante que no hicimos. Cuando corrimos o se ejecuta el primer while, vimos que no estamos incrementando ahí. ¿Okay? Entonces sí se va a quedar ahí pegado valiendo 0. ¿No? Entonces, después de leer, hay que incrementar ahí en 1. Así es, porque cuando termina este ciclo y queda valiendo 4, y al querer entrar aquí y que vale 4 y menor a 4, no va a entrar a realizar la suma. Entonces, antes de entrar otra vez al while, que hace la suma, hay que resetear y a 0. ¿Okay? Entonces, antes de entrar y la reseteamos a 0 para volver a reutilizar esa variable. Sí, pues lo que quiero hacer es while, ¿no? Sí, en el mismo while podemos ir sumando y acumulando. Entonces, primer while capturamos, es decir, guardamos en el arreglo. Segundo while, sumamos todos los valores del arreglo, ya tenemos la suma. ¿Qué nos queda? Realizar la operación de la división para guardarlo en una variable que se llame promedio, ¿no? Entonces, voy a declarar una variable para si me da decimales, que sea el promedio. Entonces, fuera del que suma cada calificación, aquí, calcular promedio, sería el promedio, es igual a la suma sobre la cantidad de calificaciones, que fueron 4 calificaciones capturadas. Y imprimimos la salida. Con hasta 2 decimales. Pruébenlo, capturen 4 calificaciones, verifiquen que el resultado sea correcto. Puede ser que ahí la operación esté mal. Según yo, lógicamente está bien los cálculos.
Ahí a la división, si le ponen el 4.0 para que nos dé, nos imprima los flotantes, si no, no hace los decimales, no los pone. Bueno, porque tú te faltas después del pescado el calendario. Entonces, como no incrementas, entonces se queda con el mismo valor. Y como está acá, tiene que ser así. Ok, te quieres salir de aquí. Pues dale control C, si no, por aquí va a salir te falta el más. ¿Qué es este? Comentarlo. Queda así, claro. Dudas, preguntas con los ciclos. Para hacer un menú repetitivo, la semana pasada hicimos un menú con varias opciones. Corran para ver el switch. Entonces, por cada caso, hacíamos un programa. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un programa con varias opciones y lo vamos a repetir hasta que el usuario decida salir de ese programa. Así son llaves para crear, inicializar el arreglo. Entonces creen un archivo que se llama menú. Ese menú lo vamos a repetir o va a tener una opción para salir. Dime. Voy, deja armo la estructura y ya ahorita
Te hago el paro ahí. Así que no lleva a la posición para pero bueno. Pues vamos a definir como nuestro menú con, con mensajes y vamos a hacer algo simple para no hacer el código tan amplio y que se pueda repetir. Vamos a hacer tres operaciones básicas: sumar, restar y multiplicar. Entonces cada una va a ser un caso y cada una de esas va a ser una operación, una entrada en el menú. Entonces la primera opción, comput S, va a ser sumar. Para los que están en Visual, no me acuerdo si ya les dije, si queremos repetir esa misma línea, con Alt Shift la repetimos y la tecla hacia abajo se repite, ya únicamente pues modificamos, ¿no? Entonces, es decir, modificamos aquí que va a ser restar, la opción 3, multiplicar. Entonces Alt y la tecla Shift hacia abajo, duplica hacia abajo, si es hacia arriba, duplica hacia arriba. Tres opciones y la opción 0 que va a ser salir. ¿Okay? La pongo 0 por si queremos agregar la opción 4, no cambiar la opción que si es salir, siempre sea la opción 0. Es decir, que el usuario escriba o teclee un 0. Entonces este menú se va a mostrar y vamos a capturar la opción que el usuario va a elegir para utilizar un switch case y tener en cada caso implementado cada operación. Entonces todo esto va a estar dentro de un ciclo. Entonces voy a definir el ciclo antes y va a ser un ciclo repetitivo. Entonces dentro del ciclo voy a abrir una llave y todo eso lo voy a meter. Si están en Visual y seleccionan como el bloque de código, lo pueden meter hacia adentro sin cortar y pegar. Con Alt, solamente la tecla Alt y la tecla hacia arriba se mueve ese bloque de código. ¿Okay? Entonces lo puedo mover donde yo guste, ¿no? Y ya una vez seleccionado, con tabulador puedo como intentarlo para que quede pues, prácticamente bien el código y lo podamos ver sin ningún problema. ¿Okay? Si no cortan y pegan dentro del while y ya le dan su indentación. Entonces ese código, hasta ahorita como está, pues se va a repetir siempre. Pero va a tener la opción salir, que lo que va a hacer es, cuando el usuario escriba 0, romper el ciclo. ¿Se recuerdan? El romper el ciclo es con break. Entonces vamos a definir nuestras entradas, que van a ser X y Y, que es donde vamos a guardar las entradas para sumar, restar o multiplicar. Y la salida, que va a ser el resultado. Voy a poner res, para guardar el resultado e imprimir el resultado. Y luego otro conjunto, otra variable, OP, que va a ser para guardar la opción que el usuario va a elegir. Entonces las dejo independientes, mis entradas, mi salida, y defino otra vez otra variable para la opción. Entonces va a entrar al ciclo, va a imprimir las opciones y voy a tener que capturar, o vamos a tener que capturar la opción. Entonces, recuerden, el scanf va a esperar hasta que escribamos alguna de esas opciones.
comenzamos nuestros casos, validando la opción. Entonces el switch. Vamos a validar la opción y de acuerdo a nuestras opciones válidas, pues vamos a hacer cada una de esas operaciones. Entonces, en el caso de que el usuario ha escrito 1, ¿qué vamos a hacer? Pues capturar X, capturar Y, sumarlas y mostrarlas dentro de ese caso, ¿no? Entonces, printf, valor para X, lo leemos, lo guardamos en la variable X. Hacemos lo mismo para Y. Si recuerdan, podemos seleccionar el código, Alt y la tecla Shift y la tecla hacia abajo, se va a duplicar el código y nada más cambiamos las variables. Entonces X es Y y acá es Y. Tengan cuidado porque a veces uno se confía y no cambia nada, termina siendo la misma variable. Entonces ya capturamos X, capturamos Y, hay que calcular la operación, que en este caso para el caso 1, que es la opción 1, es sumar X más Y. Podemos separar, no hay ningún problema, hace lo mismo. Imprimimos el resultado. Resultado va a ser un entero que está guardado en la variable res, el resultado. Y como ese caso 1 o esa opción 1 ya no va a hacer nada, si recuerdan, al final de cada case va un break. Dudas hasta aquí con la primera opción, caso 1. Entonces el caso 1 hace la suma, el caso 2 va a hacer la resta, entonces ese mismo código lo podemos seleccionar, estamos en Visual, y lo voy a duplicar para que sea el caso 2 y nada más cambiamos las operaciones. Entonces para duplicarlo ya seleccionado es Alt, Shift, la tecla hacia abajo, y ya lo tenemos duplicado, el código. ¿Okay? Entonces nada más cambiamos. Ahora el caso 2, de nuevo es el caso 2 capturar X, Y, nada más cambiar la operación, que es en vez de ser más, resta. ¿Okay? Si no seleccionan, lo copian y lo pegan para el caso 2. Y de nuevo copiamos eso mismo, el caso 2, o lo seleccionan, el caso 2 hasta el break, la tecla Alt Shift y la tecla hacia abajo al mismo tiempo, duplica el código. Entonces este va a ser el caso 3 y lo que va a hacer es multiplicar. Captura X y Y, multiplica y muestra el resultado. No hay caso 4.
Entonces, si no es ninguno de esos casos, es el default. Cuando el usuario escribe, por ejemplo, un 10, que no existe, vamos a imprimir. Opción no válida. Falta la opción 0. Si ponemos el caso 0 y le ponemos un break, ese break vimos aquí que le pertenece al menos a los casos, entonces no podríamos tronar el ciclo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Antes de que entre a validar, verificarlo con un if. Entonces antes del switch, vamos a validar. Si la opción es 0, es decir, que el usuario quiere salir del menú, ya no quiere continuar haciendo nada, en una sola línea podemos ejecutar una sola instrucción, break, es decir, truena el ciclo en el que estás. ¿Cuál ciclo? Este ciclo infinito que tenemos aquí. Dudas, preguntas con nuestro menú repetitivo. Lo voy a probar. Pruébenlo, aquí conmigo sí funcionó. ¿Quieren que le mueva una parte del código? Me dicen.
¿Dudas, preguntas? Tu actividad va a ser algo utilizando while, que es algo que ya más o menos hicimos cuando vimos el while, que fue mostrar un valor hasta un cierto rango. Es decir, que le pusimos ahí el valor quemado, por así decirlo, de 100. Pero en vez de que esté quemado, ustedes le van a pedir al usuario cuál va a ser el límite. Es decir, cuál va a ser el límite de imprimir de 0 hasta el límite que el usuario escriba. Si el usuario escribe 10, pues van a imprimir del 0 hasta el 10. Si le dan a correr, otra vez les pregunta el límite, ¿cuál va a ser el límite? No, pues que 1000. Entonces que les imprima del 0 hasta el 1000. ¿Okay? Entonces hay que pedirle al usuario ese valor, no límite. Nombro lista y